Cuaderno de un simbólogo. Apuntes sobre ritos, mitos y leyendas. Queridos simbólogos, queridísima familia del cuaderno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo lo cierto es que muy contento de reunirme otra vez con vosotros cerca del fuego y compartiendo, no sé qué tomaréis cuando escucháis esto, quizá algunos vais en el coche, otros estáis preparando la cena, qué sé yo. Yo estoy con un café, que quizá podéis percibir el sonido de la cuchara, ese café de cardamomo, que es sin duda un fiel compañero para estos encuentros, al menos para mí es así. Y hoy estoy bastante entusiasmado con el tema que nos convoca. Es uno de esos temas que darían para hacer decenas y decenas de páginas de un cuaderno que trate sobre simbología. Pero hoy, como es habitual, vamos a tratar solo lo estructural. Vamos a dar las pinceladas fundamentales para enmarcar el tema, definirlo mínimamente, para más adelante, quizá pues profundizar en aspectos concretos. Y os preguntaréis, ¿qué tema es ese? Bueno, no hay más que ver en la descripción del vídeo. El tema es el arte, la definición de arte. Mirad, quien os habla estudió en su momento la licenciatura de Historia del Arte, después realicé el máster de Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico, luego me doctoré. Quiero decir que me he encontrado constantemente en mi vida profesional y académica con muchos compañeros que, como yo, viven de el arte. De alguna manera tratamos de ese tema, el arte, pero nadie me dio en su momento, ni siquiera ahora, ninguno de mis colegas, una definición. Una definición válida, universal, que tenga sentido siempre. Es decir, una humana definición. Digo esto porque es habitual que cuando hablamos de arte y de su definición, muy pronto alguien nos dice siempre que bueno, que eso depende del contexto cultural, depende del contexto histórico. Lo que se considera arte cambia según las épocas, cambia según las sociedades. Por lo tanto, es algo, en el fondo nos están diciendo que es algo subjetivo y que no podemos hablar de arte propiamente. Bueno, entiendo ese punto de vista, pero es una forma de posicionarse que estirándola nos lleva a esa frase, perdonadme, pero esa frase odiosa, que es arte es todo lo que tú crees que es arte, todo lo que tú sientes que es arte, eso es el arte. Pero me perdonaréis, no puedo con esa definición, no puedo. Porque el arte, al menos desde el prisma tradicional, que es el que aquí empleamos, arte no puede ser algo subjetivo, ni algo reducido a lo emocional, ni algo que tenga que ver con la estética. El arte, de hecho, no tiene nada que ver con la estética, o por lo menos muy poco. Muy poco. ¿Qué es arte, entonces? Bueno, desde una disciplina como la simbología, y qué duda cabe, ¿no?, que el símbolo se expresa a través de eso que hemos llamado obras de arte. Pero claro, obras de arte no es lo mismo que decir arte. Y lo que aquí tratamos hoy en esta página del cuaderno es la definición de arte. Y luego podremos hablar, entonces sí, de las obras de arte. Sobre todo esto tuve la ocasión de reflexionar hace ya algunos años. Hubo un concurso en la universidad, un concurso se llamaba concurso bíblico. Y entonces había diversas categorías dependiendo del grado, ¿no? Había de secundaria, había de universidad. La única condición era que no tenías que ser estudiante de teología y no sé si de filosofía, ahora no lo recuerdo. Pero en fin, era un concurso muy estimulante donde se planteaba un tema más o menos amplio y tú presentabas un trabajo. Y en una de esas ocasiones gané un premio, que es de los pocos premios creo que he ganado en mi vida. Y bueno, me hizo cierta ilusión, la verdad. Y en fin, y en otra ocasión no me dieron el premio como tal, pero me dieron esto que llaman el accessit, como diciendo, bueno, en realidad el trabajo que ha presentado este estudiante no
no tiene mucho que ver con el tema que hemos pedido, pero nos ha parecido interesante y se lo queremos reconocer de alguna forma. Y bueno, eso al final me sirvió, ese trabajito de hace ya muchos años, me sirvió para escribir un librito que ahora ya no se puede encontrar, pero es un libro publicado por la asociación Filum Perennis, que se tituló El espejo de la búsqueda, y cuyo subtítulo era Discusiones y confesiones sobre arte sagrado y modernidad. En fin, no os voy a explicar ahora el libro, pero sí que quiero dejar fijado que es un tema que me preocupa desde hace años y sobre el que me he preocupado de escribir incluso, no solo de pensarlo, no solo conversarlo, sino que he querido dejar algunas cosas por escrito. Y hoy os voy a compartir algunas de esas reflexiones sobre el arte y espero respuestas al respecto. Espero que sea un tema sugestivo, que sea sugerente y que nos mueva a dialogar. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, parece no haber una definición universal, pero la posición que defiendo es que sí que la hay. Desde luego que la hay. Claro, hoy día, en el mundo actual, aparentemente hay muchas definiciones. Pero en realidad, si nos paramos a mirarlo bien, son definiciones que en realidad difieren en los matices, o sea, en cosas superficiales, porque al final todas las definiciones que hay sobre arte convergen en la misma idea. Y es que el artista puede buscar diferentes fines, ¿no? Como por ejemplo, conmover las almas, fascinar a la mente de aquel que tiene delante tal o cual obra de arte. Quizá el artista quiera denunciar una realidad social, cosa absolutamente legítima, obviamente. Quizá quiera simplemente exhibir su pericia técnica, o sencillamente quiera sacar de sí un trauma. Quizá quiera exorcizar una parte de su persona y dar forma, pues qué sé yo, a traumas, obsesiones, pesadillas, yo qué sé. Hay muchas cosas que podríamos decir aquí, pero al final parece que el arte se queda siempre en el plano de la manifestación de lo psíquico y de lo emocional subjetivo. Por lo tanto, no sé si es la forma más correcta, si el arte es algo que solo yo puedo reconocer y que solo me sirve a mí, y que necesitan los demás de conocer mi historia, mi biografía, mis obsesiones, pues no sé si podemos hablar de arte en términos universales, que son los que persigue esa forma de pensamiento en la que nos hemos adentrado en este cuaderno, que es la simbología. No lo sé. Recuerdo en primero de carrera que un profesor que, bueno, nos marcó bastante en su momento, profesor que no diré su nombre, fue Miquel Molins, nos hablaba en teoría del arte sobre las definiciones posibles, ¿no? Y nos dijo una que nos impactó bastante en aquella tierna época en la que los ojos del estudiante todavía brillan, ¿no? Con ilusión. Y recuerdo que citó a Marcel Proust, donde él pues define qué es el arte, y decía que, esto fijaros, es que lo memoricé de las veces que lo habíamos repetido entre los compañeros, ¿no? De lo bonita que nos resultaba esa definición. Marcel Proust decía que el arte no es algo diferente de la vida. El arte es una manera de ver la vida, es una manera renovada de ver la vida, y el artista es quien posibilita esa mirada. Y hay que reconocer que la frase es preciosa, pero creo que todavía está lejos de una forma universal de entender el arte, porque no sé si sirve para hablar de un capitel románico, de una escultura minoica o de la imagen del dios Shiva en su danza cósmica. Es que no lo sé, yo creo que no. La verdad es que creo que no. Veréis, en historia del arte normalmente acostumbran a explicarnos más bien la historia de los artistas. Esa mirada renovada, esa forma
alternativa, a veces subversiva, rupturista, que rompe con la tradición, es lo que gusta a una disciplina como la historia del arte, o al menos eso me pareció mientras hacía la carrera y mientras todavía hoy leo libros sobre historia del arte, ¿no? Y al final parece que más bien lo que hacemos es historia de los artistas y no historia del arte. Pero os digo más, ni siquiera creo, visto desde ahora, ni siquiera creo que tenga sentido hacer algo que llamamos historia del arte, porque creo que el arte no tiene historia. Luego, si queréis, podemos entrar en esa cuestión, pero lo cierto es que al final siempre estamos con la subjetividad, con la personalidad, siempre estamos con el yo, con el mío, con el propio, con esa cosa egoica al final, que es lo que más recurrentemente aparece en los libros de texto, en los manuales de historia del arte. Siempre estamos buscando los momentos de rupturismo, lo que llevó de tal época a tal otra, fíjate, qué gran cambio. Oye, ¿y el arte normal y corriente que se hacía siempre? El arte... Esto es una fantasía que he dejado en el tintero, pero un día me gustaría hacer un libro que se titulara El arte normal de los tiempos normales que hacía la gente normal. Porque, en serio, no podemos construir una pretendida historia del arte solo a partir de las excepciones de la gente, digamos, genial, que abrió puertas nuevas. Es que eso es falsear el recorrido de las manifestaciones del arte. Hay mucho más que podríamos decir sobre lo normal, señalando los grandes cambios. Por supuesto, las aportaciones hay que señalarlas, pero no son lo que construye una historia. En absoluto. En absoluto. Bien, pues entonces alguien estará al otro lado diciendo, vale, Jorge, ¿qué es el arte entonces, no? Bien, permitidme que acuda a un pensador actual, moderno, transgresor, rupturista como Santo Tomás de Aquino. Un autor del siglo XIII, uno de los grandes maestros de la escolástica. Reconozco no ser muy tomista, no soy demasiado tomista, pero Tomás de Aquino, cuando habla del arte, nos dice que el arte es mímesis. Es decir, el arte es la imitación de la naturaleza. Entonces alguien podría precipitarse y decir, bueno, pero entonces una pintura hiperrealista, esto que nosotros llamamos hiperrealismo, esas pinturas que parecen una fotografía, alguien podría decir, bueno, pues esto es mímesis porque está imitando a la naturaleza, es igual que la naturaleza. Y claro, Tomás de Aquino, desde el siglo XIII, se reiría de eso y nos diría, no hombre, no, el arte imita a la naturaleza, pero no en su apariencia, porque la apariencia ahí está, o sea, no la imita en su accidente, diríamos si nos pusiéramos muy aristotélicos. Tomás de Aquino dice, el arte imita a la naturaleza en su forma de obrar, no en su apariencia, sino en su forma de obrar. ¿Y cómo obra la naturaleza? Tomás de Aquino responde, la naturaleza obra de forma perfecta, por lo tanto, el arte es la forma perfecta de hacer las cosas, de hacer cualquier cosa. Por eso hablamos del arte de la pintura, claro, el arte de la escultura, de la arquitectura, pero también podemos hablar del arte de la navegación, el arte de la vida, ¿no? El arte de vivir. Hay gente que realmente es un artista en esto. El arte de la liturgia, el arte de la guerra, incluso hablaban los antiguos de esta noción, ¿no? Del arte de la guerra, el arte de legislar, el arte de la política, perdido hace mucho tiempo, evidentemente, pero en cualquier caso, cualquier cosa hecha bien está hecha según arte, ¿eh? El arte es una forma de obrar. El arte es algo que se queda en el artista, se queda en el artífice. Una catedral no es arte, es una obra de arte. Por eso digo que en realidad el arte no tiene historia, no puede tener historia porque el arte es un principio. Y los principios no tienen historia. Podríamos hablar, claro, de la historia de aquellas cosas hechas con arte,
Podríamos hablar de las manifestaciones del arte en la historia, en las culturas, en las civilizaciones, pero jamás podríamos decir, en términos tradicionales, que son los nuestros, no podríamos decir historia del arte, porque el arte es un principio. E insisto, y por esa misma razón, no forma parte de la historia. No sé si todo esto que hemos dicho ahora resulta rupturista, pero no lo es en absoluto. Es la forma normal, la forma que durante milenios ha explicado esta cosa del arte. Claro, la naturaleza es la gran maestra, e imitarla dota de sentido a la práctica de cualquier oficio. La naturaleza obra de forma perfecta, o es por lo menos lo más perfecto en este mundo que podemos tomar como modelo. Pero vamos un poco más allá, si os parece. Decir que el arte imita a la naturaleza, en su modo de operar, es decir también que el arte imita a Dios en su manera de creación, en su manera de crear, en la que Dios no se repite ni exhibe ilusiones engañosas. El Hijo es el arte del Padre, porque todas las cosas fueron hechas mediante el Verbo. Por lo tanto, cuando Dios dice, las cosas son. Y si asumimos esto, de repente el rol del artífice, del artesano, del artista, entronca de alguna manera con la creación divina, como si el artista fuera una especie de copartícipe o continuador de la obra divina. Así pues, cuidado con esto del arte, porque no es una broma, no es un juguete, es una cosa muy, muy seria. Ante este tipo de visión, comprobamos enseguida que el arte no tiene mucho que ver con la estética, como ya apuntábamos. El arte en realidad tiene más vínculo con la retórica. Ananda Coomaraswamy, que es otro de esos autores muy cercanos a la escuela tradicional, lo que pasa es que este es un poco más outsider en algunas cosas, pero Coomaraswamy, Ananda Kentish Coomaraswamy, que es uno de esos autores, insisto, imprescindibles si queréis adentraros en cuestiones simbólicas, diálogo interreligioso, arte sagrado, pues este autor insiste mucho en esta idea. El arte tiene más que ver con la retórica que con la estética. ¿Por qué? Porque la retórica es el arte del bien decir, de decir las cosas bien, de decir exactamente lo que es necesario comunicar. Porque, vamos a ver, para entendernos bien, la estética en el fondo tiene más que ver con el gusto, tiene que ver con algo subjetivo. La estética estudia las sensaciones que las obras de arte provocan en aquel que las contempla, que las tiene delante, que las usa, que tiene relación con ellas. Pero eso, como digo, tiene que ver con el gusto. La estética acepta como punto de partida que el arte es evocado por las emociones y que tiene como finalidad expresarlas y evocarlas de nuevo, ¿no? Alguien que siente algo lo comunica a través de una pintura y quien ve la pintura recibe esa emoción y despierta en sí esa emoción. Ya, pero las sensaciones y el placer son irracionales. Y ante esto no podemos ser indiferentes si estamos tratando de lo que es el arte. Ante la irracionalidad hay que pararse un momento. Platón explicaba en el Timeo, de hecho, se hacía una pregunta. Platón decía si debemos pensar que el grado de emocionalidad irracional suscitada por una obra de arte es lo que determina su belleza. Pues no. Quizá hoy nos dirían que sí, que la belleza es por lo tanto subjetiva y que ésta no se encontraría entonces en el objeto artístico mismo, sino en los ojos que miran dicho objeto. Esta afirmación es peligrosa porque, aun siendo falsa, contiene una parte de verdad. Es evidente que en nuestros verdaderos ojos, en los ojos de nuestra alma,
se encuentra la capacidad para percibir y admirar la belleza. Pero eso no está en oposición con el hecho de que la belleza se encuentra también fuera de nosotros. La belleza es como la respiración, está dentro y fuera a la vez. Evidentemente, si no reconocemos esa belleza en nosotros, difícilmente la vamos a apreciar en las cosas que nos rodean. Y esta experiencia de la belleza es sin duda subjetiva e incomunicable, sí, pero la belleza en sí misma no está sujeta a opiniones, sino a leyes. Leyes que nos llevan a apreciar la objetividad de la auténtica belleza, que es aquella que refleja de alguna manera algún aspecto del esplendor cósmico y en última instancia del esplendor divino, claro. Y Dios es bello, nos dice la tradición islámica, insiste en esto. Dios es bello y ama la belleza. Y la belleza no es el gusto de tal o cual persona en tal o cual época. La belleza es otra cosa. De hecho, la belleza es algo que acontece de forma natural cuando la forma y la función de algo van de la mano. Entonces emerge la belleza, aparece de forma instantánea. Coomaraswamy pone un ejemplo muy curioso. Él dice que una catedral y una rueda son igual de bellas. Bueno, lo que busca aquí es provocarnos un poco, pero en el fondo está diciendo que una catedral, si sus formas están al servicio de la función y viceversa, pues eso es bello. Y una rueda, si no es redonda, no es bella, por más bonita que sea. Si fuera una rueda hecha con diamantes, zafiros y los metales más preciosos, pero fuera cuadrada, en tanto que no puede rodar, pues ya no sería bella. Ya no sería una rueda bella. Podría ser bonita. Sí, nos podría gustar. Podría ser incluso muy cara. Y algún rico extravagante la pondría en su salón. Pero no sería bella. Puesto que la belleza tiene que ver con unas formas, unas funciones, unas leyes que en última instancia son el reflejo de las fuerzas del universo, las cuales dependen en última instancia de aquel que fijó esas fuerzas, esas leyes, ese orden. Es decir, depende todo en última instancia del verbo creador. Si no es así, entonces delante no tendremos arte, no tendremos obras de arte, sino que tendremos divertimentos, tendremos juguetes, en el sentido llano, que pueden ser más o menos interesantes, no digo que no, pero no estaríamos ante una obra de arte, estaríamos ante otra cosa. Sobre esas otras cosas tendremos ocasión de hablar, por supuesto, porque también tienen interés, pero no están relacionadas directamente con esto que llamamos arte. Porque no podemos hablar al final, en su versión más excelsa, no podemos hablar del Ars Magna y poner al lado un plátano enganchado con una especie de celo a una pared. Lo siento, pero no. No son la misma cosa, no pertenecen al mismo orden. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Y en fin, queridos amigos, queridas amigas del cuaderno, aquí acabamos el encuentro de hoy. Gracias, como siempre, por haber participado de él. Y hasta que nos volvamos a encontrar, os hago llegar mis mejores deseos. Espero que estéis bien, que os gocéis de paz, de salud y, en fin, si Dios quiere, nos veremos, nos encontraremos muy, muy pronto.